Neuroplasticidad y trauma. Imagina por un momento que tu cerebro no es una roca inamovible, sino una gelatina. Una gelatina que se moldea, se deforma y se reconecta constantemente en respuesta a cada experiencia. Esta capacidad, conocida como neuroplasticidad, es la base de la supervivencia. Cuando enfrentamos un evento traumático, como un accidente o una traición profunda, la neuroplasticidad entra en modo de emergencia. En lugar de romperse, el cerebro altera sus caminos neuronales. Este cambio es tan radical que podemos pensar en él como una cicatriz neural, un nuevo patrón de cableado que, aunque ayuda a la supervivencia a corto plazo, puede dejar secuelas duraderas. Los caminos que antes llevaban a la confianza y la apertura se podan, mientras que los que conducen a la hipervigilancia y el miedo se fortalecen. Esta adaptación no es neutral, tiene un costo. El cerebro, en su intento por protegernos, puede volverse un general paranoico, viendo amenazas en cada sombra. La amígdala, nuestra central de alarma, se hipersensibiliza. Un ruido fuerte, un rostro desconocido o una palabra casual pueden desencadenar una respuesta de lucha o huida que no corresponde a la situación actual. Es como si el sistema de seguridad de una casa se activara con el simple paso de una mariposa. Esta hipersensibilidad no es un fallo, es una estrategia. Una estrategia que, en un entorno de guerra, sería vital, pero que en el mundo cotidiano se convierte en una prisión emocional. Es el cerebro diciendo, no volveremos a ser sorprendidos de nuevo. La plasticidad del trauma también explica por qué las víctimas de abuso pueden desarrollar una dependencia paradójica a sus abusadores. El cerebro comienza a asociar la única fuente de seguridad o calma disponible con la presencia del abusador, creando un ciclo de trauma-vínculo. Se genera un bucle de refuerzo negativo donde los pequeños momentos de afecto o la ausencia de violencia se convierten en poderosas recompensas, reforzando la lealtad a la persona que causa el daño. Es la neuroplasticidad retorcida, un cableado perverso que ata el bienestar a la fuente del dolor. Desde una perspectiva evolutiva, esto tiene sentido. En un entorno primitivo, una herida emocional de un miembro del clan podría haber sido un preludio de un peligro mayor. El cerebro se adapta para evitar a ese depredador o situación en el futuro. Pero en el contexto social moderno, la herida puede ser una traición psicológica. El cerebro no distingue entre una amenaza física y una emocional, ambos activan el mismo sistema de alerta. Por eso, una traición puede sentirse como un ataque físico, dejando una marca neuronal tan profunda como una cicatriz real. El neurocientífico Stephen Porges y su teoría polivagal nos dan más pistas. En un estado de trauma, el sistema nervioso se desconecta del vago ventral, el camino que nos permite sentirnos seguros y conectados. En su lugar, el cerebro se queda atrapado en los estados más primitivos de lucha, huida, simpático, o congelación, vago dorsal. La persona no está eligiendo sentirse así, su sistema nervioso está atrapado en un patrón de defensa. Es como si el GPS interno se hubiera estropeado, y la única dirección que conoce es peligro. Esta hipervigilancia constante no solo afecta la salud mental, sino también la física. El estrés crónico libera cortisol y adrenalina, lo que desgasta los órganos y debilita el sistema inmunológico. El cerebro, en su afán por protegerse, está literalmente devorando el cuerpo. La curiosidad aquí es que lo que percibimos como un estado mental, el miedo, la ansiedad, es una cascada de eventos neuroquímicos y hormonales diseñados para la supervivencia, pero que en un contexto moderno se vuelven autodestructivos. La plasticidad siniestra también se manifiesta en la repetición de patrones. La persona traumatizada a menudo, de manera inconsciente, busca relaciones o situaciones que repliquen el trauma original. No es masoquismo, es un intento subconsciente del cerebro de dominar lo que no pudo controlar la primera vez. Es el cerebro diciendo, esta vez, sé cómo termina esta película. Quizás si la repito, puedo cambiar el final. Pero la mayoría de las veces, la película termina igual, reforzando el cableado del trauma. Comprender esta neuroplasticidad siniestra nos obliga a redefinir el concepto de fuerza. La fuerza no es la ausencia de miedo,
sino la capacidad de renegociar con un cerebro que se ha vuelto hipervigilante. El camino para sanar no es olvidar, sino construir nuevas autopistas neuronales, más fuertes que las cicatrices. Se trata de enseñarle al cerebro, a través de la repetición consciente de experiencias de seguridad, que el peligro ha pasado. Es un diálogo con la máquina interna, un recordatorio constante de que la gelatina de nuestro cerebro, aunque se ha deformado, aún tiene la capacidad de sanar y reconectarse. Es la curiosidad más oscura y más esperanzadora de todas, la forma en que nuestro cerebro nos traiciona para salvarnos, y el camino para reclamar nuestra mente. La empatía oscura. Las neuronas espejo son la maravilla de la neurología, el fundamento de nuestra capacidad para sentir lo que otros sienten. Descubiertas en monos y luego en humanos, estas células nerviosas se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien más realizándola. Cuando ves a alguien bostezar, tu cerebro se activa como si tú mismo estuvieras bostezando. Cuando ves a un atleta caer, tu cerebro produce una pequeña sensación de dolor. Este sistema es la base de la conexión social, la compasión, y la imitación, nos permite caminar en los zapatos del otro sin movernos de nuestro asiento. Es el puente neurológico que une nuestra conciencia a la de los demás, el tejido que nos hace una especie inherentemente social. Pero, ¿qué sucede cuando este puente se derrumba, o peor aún, cuando se convierte en una herramienta? Aquí es donde el espejo se vuelve oscuro. La empatía, aunque inherentemente buena, no es un interruptor binario, es un dial que podemos subir y bajar. Las personas con rasgos de personalidad oscura, como los psicópatas o los maquiavélicos, no carecen de neuronas espejo. De hecho, a menudo poseen una capacidad cognitiva de empatía muy desarrollada. La diferencia es que su empatía no es una respuesta emocional, la capacidad de sentir con los demás, sino una herramienta puramente intelectual, la capacidad de entender lo que otros sienten. Esto les permite ser depredadores sociales magistrales. Al observar a sus víctimas, pueden calibrar con precisión sus miedos, deseos y vulnerabilidades. No sienten el dolor del otro, simplemente lo reconocen como una palanca para la manipulación. Es como un cirujano que ve el cuerpo no con compasión, sino como un problema que debe ser resuelto. La empatía cognitiva se convierte en un mapa de la presa, y las neuronas espejo en un radar para detectar puntos débiles. Esta es la neurobiología del engaño y la coacción. Un ejemplo histórico fascinante de este espejo negro es la figura de Rasputín en la corte rusa. Aunque la historia lo ha envuelto en mito, los registros sugieren que poseía una habilidad extraordinaria para percibir las necesidades emocionales de los demás, especialmente de la emperatriz Alexandra. No sentía su dolor, pero lo entendía. Sabía que la emperatriz necesitaba esperanza para su hijo enfermo, el zarevich, y le ofrecía exactamente eso, manipulando su desesperación para obtener poder. Su magia no era mística, era una lectura fría y calculadora de la neurobiología de su audiencia. La neurología nos enseña que también podemos apagar nuestro propio espejo. Cuando los cirujanos operan, o los soldados están en combate, sus cerebros activan mecanismos de supresión de la empatía para poder realizar su trabajo sin ser abrumados por el sufrimiento ajeno. Pero esta capacidad puede ser entrenada de manera perversa. La exposición repetida a la violencia, como en la industria de los videojuegos o en el consumo de noticias extremas, puede desensibilizarnos. El cerebro comienza a construir un muro alrededor de sus neuronas espejo para evitar la constante carga de dolor. Este desgaste de la empatía es lo que permite que una persona ignore el sufrimiento de los sin techo en la calle o que se justifiquen atrocidades en nombre de una ideología. El cerebro, en su eficiencia, ha decidido que sentir la empatía es demasiado costoso y la ha puesto en una caja de ahorro. Esto no nos hace intrínsecamente malos, sino neurológicamente vulnerables a la indiferencia. Es una forma de autoprotección, pero que nos desconecta del tejido social. La curiosidad aquí no es solo cómo la empatía funciona, sino cómo puede ser distorsionada. El cerebro no tiene un interruptor de bondad, simplemente tiene la capacidad de procesar y reaccionar a la información emocional. Si la información que recibe es negativa o si está bajo la dirección de una mente que prioriza el control sobre la conexión,
el resultado puede ser devastador. La misma red neuronal que permite la compasión es la que puede ser usada para la crueldad. La neurociencia moral nos confronta con la idea de que la moralidad no es una cualidad inherente, sino una habilidad que se entrena. La empatía emocional, la que nos hace sentir con el otro, se activa por la exposición a experiencias compartidas y la conexión genuina. Pero si esa exposición se limita a la pantalla, o a interacciones transaccionales, el espejo se vuelve plano y sin reflejo emocional. Es como un espejo roto que solo muestra fragmentos, sin la imagen completa de lo que es ser humano. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? El primer paso es reconocer el espejo oscuro, tanto en los demás como en nosotros mismos. Ser consciente de que la amabilidad puede ser una táctica y de que la indiferencia puede ser una consecuencia de un desgaste neuronal. La verdadera protección no viene de la sospecha constante, sino del fortalecimiento de nuestra propia empatía emocional a través de interacciones genuinas. Es una especie de ejercicio de la empatía, una práctica diaria de conectar con los demás no para entenderlos, sino para sentirlos. En última instancia, el espejo oscuro nos enseña una lección fundamental: la empatía no es una virtud, es una herramienta. Una herramienta que, como cualquier otra, puede ser usada para construir o para destruir. El hecho de que nuestro cerebro nos permita esta elección, esta capacidad de ver sin sentir, es una de las verdades más aterradoras y liberadoras de la neurobiología. El ancla cognitiva. Nuestro cerebro no es una computadora que procesa datos de manera lógica y secuencial. Es más bien una máquina de atajos, una calculadora que prefiere la velocidad sobre la precisión. Estos atajos mentales son los sesgos cognitivos. Uno de los más poderosos es el sesgo de anclaje. Piensa en esto: cuando tienes que estimar un valor, tu mente se aferra a la primera información que recibe, a la ancla, sin importar si es relevante o no. Por ejemplo, en un estudio clásico, se le preguntó a un grupo de estudiantes si la altura de la secuoya más alta era mayor o menor que 1200 pies. A otro grupo se le hizo la misma pregunta, pero con el número 180. A pesar de que ambos números eran arbitrarios, el primer grupo dio estimaciones significativamente más altas que el segundo. La cifra inicial se había convertido en un ancla que torcía su juicio. Este sesgo no solo afecta a las estimaciones, moldea nuestra percepción de la realidad. Cuando escuchas por primera vez una opinión fuerte sobre un tema, o te dan un precio inicial por un producto, ese número o idea se clava en tu cerebro. Se convierte en el punto de referencia inconsciente desde el cual evalúas toda la información posterior. Por eso, los vendedores que negocian un precio de venta siempre dan un número inicial alto, no esperan que lo aceptes, solo quieren anclar tu percepción del valor justo en un rango que les favorezca. La curiosidad oscura del anclaje es su naturaleza insidiosa y su uso en la manipulación. Los líderes de sectas, por ejemplo, a menudo comienzan con ideas aparentemente inocuas, o incluso atractivas. Es el ancla. Una vez que la mente del seguidor se ha anclado en esa idea, es más fácil introducir conceptos cada vez más extremos. El cerebro, ya comprometido con el punto de partida, encuentra más fácil justificar la progresión que rechazar la idea original. La realidad se va redefiniendo en incrementos, cada uno anclado al anterior, hasta que la persona vive en un mundo que no reconoce como una construcción artificial. Pensemos en el sesgo de confirmación, un primo cercano del anclaje. Es la tendencia a buscar, interpretar y recordar información que confirma nuestras creencias preexistentes. Si crees que el mundo es un lugar peligroso, tu cerebro se enfocará en cada noticia de crimen o desastre natural que vea, ignorando las miles de historias de bondad que pasan desapercibidas. Este sesgo no es malicioso, es eficiente. Es más fácil procesar información que encaja con lo que ya sabes. Pero en la era de la información, se ha convertido en una cámara de eco. Los algoritmos de las redes sociales, en su búsqueda de la máxima interacción, han perfeccionado el uso de estos sesgos. Al mostrarnos contenido que confirma lo que ya pensamos, nos anclan más profundamente en nuestras propias creencias. Nos volvemos menos capaces de entender otras perspectivas, no porque seamos cerrados de mente, sino porque nuestra realidad neurológica se ha solidificado.
Nuestro cerebro ha sido entrenado para ver el mundo a través de un único prisma, y cualquier cosa que no encaje es descartada como un error. Un ejemplo clásico de este sesgo de anclaje y confirmación en acción es la propaganda política. Un político puede comenzar con una declaración simple y polarizadora, la ancla. Por ejemplo, todos los inmigrantes son un problema. Una vez que esta idea se arraiga, la mente del votante comienza a buscar evidencia que la confirme, sin importar la veracidad de la misma. Cada crimen cometido por un inmigrante, por raro que sea, se convierte en prueba de la ancla inicial, mientras que las innumerables contribuciones pasan desapercibidas. El sesgo de anclaje no solo afecta nuestras creencias, también afecta nuestras decisiones financieras, nuestras relaciones y nuestra autoestima. Si tu primer jefe te dijo que no eras bueno para la toma de decisiones, ese ancla puede permanecer contigo por el resto de tu vida. Cada error que cometas se sentirá como una confirmación de la ancla inicial. Tu cerebro buscará evidencia para probar que el juicio inicial era correcto, incluso si todos los demás te dicen lo contrario. Es la trampa de la profecía autocumplida, creada por un ancla en el subconsciente. La única forma de combatir estos sesgos es a través del ejercicio consciente de la mente. Requiere la valentía de preguntarnos, ¿qué información estoy ignorando?, y la humildad de reconocer que nuestras creencias podrían no ser el resultado de un pensamiento racional, sino de un ancla que se colocó en nuestro cerebro sin que nos diéramos cuenta. Es el reconocimiento de que nuestra realidad no es un hecho, sino una construcción de la mente, y que esa construcción puede ser manipulada. La liberación comienza con la conciencia del ancla. La memoria falsa. Creemos que nuestros recuerdos son como videocasetes, grabaciones fieles de eventos pasados. La neurociencia nos ha demostrado que esta creencia es una de las ficciones más grandes que el cerebro se cuenta a sí mismo. La memoria no es una grabación, es una reconstrucción. Cada vez que recordamos un evento, no estamos recuperando la grabación original, estamos reconstruyendo la memoria a partir de fragmentos, y en el proceso, la estamos alterando. Es como si cada vez que sacas un libro de una biblioteca, le añadieras un nuevo párrafo que no estaba allí antes. Con el tiempo, el libro original es irreconocible. Este fenómeno de la memoria falsa ha sido demostrado en laboratorio una y otra vez. La psicóloga Elizabeth Loftus es una pionera en este campo, mostrando cómo las preguntas sugerentes pueden implantar recuerdos falsos en la mente de las personas. En un estudio, a los participantes se les mostró un video de un accidente de coche. A un grupo se le preguntó, ¿a qué velocidad iban los coches cuando se chocaron entre sí?, mientras que a otro se le preguntó, ¿a qué velocidad iban los coches cuando se golpearon entre sí? La palabra chocaron hizo que la gente estimara velocidades más altas y, una semana después, recordara haber visto cristales rotos en la escena, a pesar de que no había ninguno. El cerebro no es un grabador de hechos, es un narrador de historias. Y la historia que narra es la que más nos conviene en el momento. A menudo, reescribimos nuestro pasado para que encaje con nuestra identidad actual. La persona que se ha vuelto más segura de sí misma puede recordar que siempre fue valiente, a pesar de la evidencia de lo contrario. El cerebro borra las partes que no encajan en la nueva narrativa. Esto puede ser útil para nuestra autoestima, pero también nos hace increíblemente vulnerables a la manipulación. En la terapia, por ejemplo, los recuerdos recuperados son un campo minado. Aunque a menudo son genuinos, también existe el riesgo de que el terapeuta, a través de preguntas sugestivas, sin querer, implante un recuerdo que no es real. Esto ha llevado a casos devastadores en los que personas inocentes han sido acusadas basándose en recuerdos falsos. El cerebro no tiene un marcador de falso en sus recuerdos, lo que sentimos como verdadero, lo creemos. El lado oscuro de la memoria falsa se manifiesta en las relaciones tóxicas. Un manipulador puede, con el tiempo, sembrar dudas en la mente de su víctima, haciendo que cuestione sus propios recuerdos. Esto se conoce como gaslighting. Por ejemplo, un manipulador puede decir, eso nunca sucedió, estás loca. Lo que pasó fue. Al principio, la víctima puede resistirse, pero si la repetición y la presión son constantes, el cerebro comienza a dudar.
Finalmente, el cerebro de la víctima, en un intento por resolver la disonancia cognitiva, acepta la nueva narrativa del manipulador, reescribiendo el pasado para encajar con lo que se le ha dicho. Esta reescritura de la historia no es solo una función de la mente, es una función del yo. El cerebro está motivado a proteger la coherencia de nuestra identidad. Si hay una contradicción entre lo que somos y lo que hicimos, es más fácil cambiar el recuerdo que cambiar la percepción de uno mismo. La memoria falsa es el mecanismo de defensa más elegante y aterrador del cerebro. Es la forma en que el cerebro miente para la supervivencia del ego. La tecnología ha añadido una nueva capa de complejidad a este fenómeno. Las redes sociales son álbumes de fotos digitalmente curados. No solo registran momentos, sino que los idealizan. Con el tiempo, estos recuerdos filtrados pueden comenzar a reemplazar a los recuerdos originales y desordenados en nuestra mente. Nos vemos a nosotros mismos como las versiones pulidas que presentamos al mundo, y nuestro cerebro, en su pereza, se siente feliz de aceptar esta narrativa embellecida como la verdad. Entonces, ¿cómo podemos discernir la verdad? La respuesta es que a menudo no podemos. La única defensa es la humildad epistemológica, la aceptación de que nuestros recuerdos no son perfectos. Es la curiosidad de una mente que está dispuesta a escuchar a otros, a aceptar la posibilidad de que su propia versión de la historia esté incompleta. Es el reconocimiento de que la verdad no es algo que se recuerda, sino algo que se reconstruye con los demás, y que la memoria, en su fluidez, es una de las herramientas más poderosas para la autodecepción. Fatiga por decisión. En nuestra sociedad, la elección se vende como la cúspide de la libertad. Nos enfrentamos a un sinfín de opciones desde el momento en que nos levantamos: qué café preparar, qué ropa vestir, qué ruta tomar para ir al trabajo. Cada una de estas decisiones, por trivial que parezca, consume un recurso mental finito. Los neurocientíficos lo llaman fatiga por decisión. Cuando tu cerebro ha tomado demasiadas decisiones en un corto periodo de tiempo, su capacidad para tomar decisiones racionales se deteriora. Es como un músculo que se cansa y se vuelve menos eficaz con cada repetición. El psicólogo social Roy Baumeister demostró este fenómeno en un famoso estudio con jueces de libertad condicional en Israel. En la investigación, se encontró que la probabilidad de que un juez aprobara una solicitud de libertad condicional era significativamente mayor al comienzo del día y después de una pausa para comer. A medida que el tiempo pasaba y las decisiones se acumulaban, la fatiga por decisión se instalaba y el juez era más propenso a tomar la decisión por defecto y más fácil, la negación de la solicitud. En lugar de procesar los complejos detalles de cada caso, el cerebro agotado optaba por la inacción. La fatiga por decisión es la razón por la que, al final de un largo día de trabajo, eres más propenso a comerte esa pizza precocinada que a preparar una comida saludable desde cero. Tu cerebro no está pensando en la salud, está buscando una salida fácil para no tomar más decisiones. La capacidad de elección, que tanto valoramos, se convierte en un laberinto en el que nos agotamos y nos volvemos vulnerables. Los publicistas y los políticos conocen y explotan esta debilidad. Piensa en el marketing de la medianoche. Cuando estás agotado y vulnerable a las 3 de la mañana, un anuncio de un producto de solución rápida es mucho más atractivo. No tienes la energía mental para analizar críticamente las afirmaciones o para comparar precios. Tu cerebro quiere una solución, no más preguntas. La fatiga por decisión es el terreno fértil de la venta impulsiva, los acuerdos desfavorables y los malos hábitos. Incluso la toma de decisiones en el ámbito moral se ve afectada. El filósofo Daniel Dennett nos recuerda que el libre albedrío no es un recurso infinito. La fatiga por decisión puede socavar nuestra capacidad para resistir la tentación. Cuando el autocontrol está agotado, es más probable que caigamos en comportamientos que de otra manera evitaríamos. Es el costo de la racionalidad. El cerebro es una máquina potente, pero no es infalible, y su potencia se diluye con el uso constante. El entorno moderno, con su sobreabundancia de opciones, nos está entrenando para ser permanentemente fatigados en la toma de decisiones. Desde elegir un programa para ver en Netflix hasta seleccionar el tipo de leche en el supermercado,
el cerebro está en un estado constante de cálculo. Esto no solo nos hace más vulnerables a la manipulación, sino que también nos quita la energía mental para las decisiones verdaderamente importantes en la vida, como decidir sobre la carrera, las relaciones o la salud. La curiosidad aquí es que, al simplificar nuestras vidas, no nos estamos volviendo menos libres, nos estamos volviendo más poderosos. Al automatizar o delegar las decisiones triviales, usar el mismo desayuno todos los días, tener una uniforme para el trabajo, liberamos el recurso mental más valioso que tenemos. Es una estrategia que los grandes líderes y pensadores han usado a lo largo de la historia. Steve Jobs y Mark Zuckerberg eran conocidos por llevar la misma ropa todos los días, no por falta de estilo, sino para conservar su limitada energía mental para las decisiones que realmente importaban. El costo de la racionalidad es una lección de humildad y pragmatismo. Nos enseña que la mente no es un motor inagotable, y que su eficiencia es un recurso que debemos proteger. Reconocer nuestra propia fatiga por decisión es el primer paso para tomar el control de nuestras vidas y no dejar que las decisiones importantes se tomen por defecto. Es el reconocimiento de que la libertad de elección es una ilusión si no tienes la energía para elegir bien. El velo de la atención. Creemos que vemos el mundo tal como es, que nuestros ojos son cámaras que registran la realidad de manera completa. La neurociencia nos muestra que la atención es un velo selectivo, una linterna que ilumina solo una pequeña parte de nuestro entorno. El resto permanece en la oscuridad. Este fenómeno se conoce como ceguera por inatención, y es una de las vulnerabilidades más sorprendentes y explotables del cerebro humano. Si no le prestas atención a algo, literalmente no lo ves, incluso si está justo frente a tus ojos. El experimento más famoso que demuestra esto es el gorila invisible. A los participantes se les pidió que contaran cuántos pases hacían los jugadores de un equipo de baloncesto en un video. La mayoría estaba tan concentrada en la tarea que no se daban cuenta de que un hombre disfrazado de gorila caminaba lentamente por la pantalla, se detenía en el centro, se golpeaba el pecho y se iba. El cerebro estaba tan enfocado en el conteo de pases, que descartó la información visual del gorila. Esta ceguera por inatención no es un fallo, es una estrategia evolutiva. En un entorno primitivo, era vital enfocarse en la presa o el depredador y no distraerse con el movimiento de las hojas. Pero en el mundo moderno, este velo puede ser usado en nuestra contra. Los magos, por ejemplo, son maestros en el arte de la ceguera por inatención. Usan gestos llamativos y una narrativa para dirigir tu atención a un lugar, mientras que la verdadera acción sucede en la periferia de tu visión, sin que te des cuenta. Los manipuladores también utilizan esta táctica. Desvían tu atención a un problema superficial o una emoción intensa, mientras que la verdadera manipulación sucede en un segundo plano. En una discusión, un manipulador puede centrar toda tu atención en una pequeña ofensa que cometiste, mientras que ellos mismos se están aprovechando de ti en una situación completamente diferente. Estás tan preocupado por defenderte que no ves el verdadero juego que se está jugando. El velo de la atención también se manifiesta en la publicidad. Piensa en los anuncios que prometen una solución milagrosa para un problema. Tu atención se centra en la solución prometida, la pérdida de peso, la felicidad, el éxito financiero, mientras que tu cerebro ignora los pequeños detalles, como los efectos secundarios o las letras pequeñas de la garantía. El velo de la atención hace que nos enfoquemos en el señuelo, no en la trampa. Incluso en la política, los líderes pueden usar la ceguera por inatención para distraer a la población. Al centrar la atención en un escándalo o un problema cultural, desvían la mirada pública de las políticas impopulares o de las acciones cuestionables que se están llevando a cabo en el fondo. El escándalo se convierte en el gorila, que camina por la pantalla, y nosotros, la audiencia, estamos demasiado ocupados contando los pases de la política diaria como para notar la verdad más grande que nos rodea. La curiosidad más profunda sobre la ceguera por inatención es que nuestra conciencia no es un estado, es un acto. No somos conscientes, actuamos conscientes. Y ese acto es un proceso finito y selectivo. No podemos prestar atención a todo a la vez. El cerebro elige, de manera inconsciente, lo que es relevante y lo que no lo es.
Y esa elección, en un mundo saturado de información y distracción, es un poder que puede ser subvertido. Para romper el velo, necesitamos una práctica consciente de la atención plena. Se requiere la humildad de admitir que no lo vemos todo, y la disciplina de mirar de nuevo, de manera intencional, a lo que nos rodea. Es el ejercicio de mirar más allá del gorila y ver los detalles que la mente, en su afán por la eficiencia, ha decidido ignorar. Es el reconocimiento de que la verdad no siempre es lo que está en el centro del escenario, a veces está en las sombras, esperando ser notada. El bucle de adicción. En el corazón de la adicción, no hay un fallo moral, sino una tormenta neuroquímica. El cerebro es una máquina que busca el placer y evita el dolor. El principal motor de esta máquina es la dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer y la motivación. Cuando hacemos algo que nos gusta, comer, tener sexo, conseguir una recompensa, las neuronas dopaminérgicas se activan, creando una sensación de satisfacción y un impulso para repetir la acción. Este circuito dopaminérgico es el núcleo del bucle de hábito. El bucle de hábito consta de 3 partes: una señal, un disparador en el entorno, una rutina, la acción o el comportamiento, y una recompensa, la descarga de dopamina. Con el tiempo, esta secuencia se vuelve un camino neural automático. Tu cerebro no piensa en el hábito, simplemente lo ejecuta cuando ve la señal. El clic en un cigarrillo, la notificación de una red social, el olor a alcohol, todo esto puede activar la rutina sin que la conciencia se involucre. El lado oscuro de este circuito es su susceptibilidad a la adicción. Los productos que generan dopamina de manera artificial, como las drogas, la comida chatarra o el uso excesivo de las redes sociales, secuestran este circuito. El cerebro está diseñado para recibir pequeñas descargas de dopamina por logros genuinos, pero los adictivos proporcionan un torrente. Esto crea una respuesta desproporcionada. El cerebro comienza a priorizar la fuente de esa descarga masiva, desvalorizando el resto. Los placeres simples de la vida, como pasar tiempo con la familia o leer un libro, ya no son suficientes. Este secuestro dopaminérgico es un fenómeno evolutivo moderno. Los cerebros de nuestros ancestros estaban adaptados para buscar comida, refugio y compañía, y la dopamina los recompensaba por esos comportamientos. Pero ahora, en un mundo de gratificación instantánea, el sistema dopaminérgico se ha sobrecargado. La promesa de una recompensa, la posibilidad de ver algo interesante en el siguiente video de TikTok, la posibilidad de recibir un me gusta en una foto, es a menudo más adictiva que la recompensa misma. La curiosidad aquí es que la adicción no es sobre el placer, sino sobre la anticipación del placer. La dopamina se libera más cuando anticipas la recompensa que cuando la obtienes. Por eso, el juego de las redes sociales, donde nunca sabes si recibirás un me gusta o un comentario, es tan adictivo. Es un sistema de recompensa variable que mantiene tu cerebro enganchado en un ciclo interminable de anticipación. El cerebro se convierte en un cazador, siempre en busca de la siguiente descarga, y esta búsqueda es interminable. La industria del marketing y la tecnología explotan esta debilidad con una precisión escalofriante. Usan el bucle de hábito para diseñarnos productos que son tan adictivos como las drogas. Las notificaciones, los likes, las rachas en los juegos y los scrolls infinitos están diseñados para activar el bucle de hábito y mantenernos enganchados. Nuestra voluntad se vuelve irrelevante, estamos luchando contra una neuroquímica diseñada para que perdamos. El bucle del hábito también se manifiesta en las relaciones tóxicas. Un manipulador puede usar el refuerzo intermitente, alternando entre el afecto y el desprecio. Este comportamiento crea un ciclo de anticipación y recompensa que es increíblemente adictivo. La víctima no sabe si recibirá afecto o castigo, y la incertidumbre mantiene la esperanza viva y el bucle de la dopamina activo. Es la neurobiología de la dependencia emocional, una cárcel construida por la química del cerebro. La liberación de este circuito no es fácil. No se trata de fuerza de voluntad, sino de reestructurar el entorno y las señales que activan el bucle. Es la práctica de la conciencia plena, el reconocimiento de la señal antes de que la rutina sea activa. El cerebro, en su sabiduría,
puede ser reentrenado. Podemos crear nuevos bucles de hábitos saludables. Pero para ello, debemos entender que la adicción no es un fallo moral, sino un problema de cableado, y que la única forma de arreglarlo es entendiendo su mecánica. La ficción del libre albedrío. ¿Eres realmente el capitán de tu propio destino? Durante siglos, la filosofía y la religión han sostenido que sí, que somos seres racionales con un libre albedrío que nos distingue. Pero la neurociencia ha comenzado a contar una historia diferente, una que es mucho más inquietante y subversiva. Varios estudios sugieren que la decisión de actuar se toma en el cerebro antes de que seamos conscientes de haberla tomado. En otras palabras, la conciencia de una elección es a menudo el último paso, no el primero. El neurocientífico Benjamin Libet demostró este fenómeno en los años 80. En sus experimentos, se les pedía a los participantes que flexionaran un dedo en cualquier momento que quisieran mientras miraban un reloj. Libet usó electroencefalogramas, EEG, para medir la actividad cerebral y encontró un aumento en la actividad, lo que él llamó potencial de preparación, alrededor de 300 milisegundos antes de que los participantes informaran que habían tomado la decisión consciente de moverse. Esto sugiere que la acción ya estaba en marcha en el cerebro inconsciente antes de que el yo consciente tuviera conocimiento de ella. Estudios más recientes, usando resonancia magnética funcional, fMRI, han encontrado que el potencial de preparación puede aparecer hasta 10 segundos antes de una decisión consciente. Esto no significa que no tengamos ningún control. Lo que significa es que la mayoría de nuestras acciones y decisiones no se originan en el rincón consciente de nuestra mente. El yo consciente es más como un supervisor que entra en la sala después de que el trabajo ya ha comenzado. Es el cerebro inconsciente, con sus años de hábitos, sesgos y condicionamientos, el que está al mando. Esta ficción del libre albedrío tiene implicaciones profundas para la psicología oscura. Un manipulador no necesita controlar tu mente consciente para controlarte. Solo necesita sembrar semillas en tu subconsciente. A través de la repetición, la sugestión y el condicionamiento, puede influir en las decisiones que crees que tomas por tu cuenta. Piensa en el efecto priming, donde la exposición a un estímulo, una palabra, una imagen, influye en una respuesta posterior sin que seas consciente de la conexión. Los anuncios de Coca-Cola no te dicen, compra Coca-Cola, te asocian inconscientemente con la felicidad, la amistad y los buenos momentos. Tu cerebro inconsciente hace el resto. La idea de que somos titiriteros de nuestra propia vida es en gran parte una ilusión reconfortante que nos ayuda a mantener un sentido de control y responsabilidad. Si nuestros cerebros inconscientes están tomando la mayoría de las decisiones, ¿somos realmente responsables de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestras adicciones? La respuesta es compleja. El libre albedrío puede no ser la capacidad de iniciar una acción, sino la capacidad de vetar una acción que ha sido iniciada por el subconsciente. Es el no consciente que puede detener un impulso. Pero incluso este veto puede ser limitado. La fatiga por decisión que ya exploramos afecta nuestra capacidad para vetar los impulsos. Después de un largo día de decisiones, el veto es más débil, y el titiritero subconsciente tiene un control más fuerte. Esto explica por qué es tan difícil mantener una dieta o dejar de fumar. No es una falta de voluntad, es un desgaste del músculo consciente que nos permite resistir la programación del cerebro. La curiosidad aquí no es si tenemos libre albedrío, sino que significa realmente tenerlo. Tal vez no se trata de la capacidad de elegir, sino de la conciencia de por qué elegimos lo que elegimos. El primer paso para liberarse del titiritero es darse cuenta de que existe. Al observar nuestros propios patrones, nuestros impulsos y nuestras reacciones, podemos comenzar a traer la luz de la conciencia a los rincones oscuros del subconsciente. Disociación psíquica. Cuando el trauma es demasiado abrumador para el cerebro, tiene un mecanismo de defensa radical, la disociación. Es una desconexión de la conciencia, un apagado de la realidad para protegerse del dolor emocional o físico. La persona que lo experimenta puede sentirse como si estuviera viendo su vida desde fuera, como si fuera un espectador de su propio cuerpo y mente.
A menudo se describe como la sensación de ser un fantasma en la máquina, una conciencia que está desconectada de la experiencia. Esta disociación no es un signo de locura, sino de una profunda inteligencia biológica. El cerebro, en su intento de sobrevivir a un evento intolerable, simplemente se niega a procesarlo. Lo archiva en un compartimento separado. En el momento del trauma, esta desconexión puede salvar la psique. Pero las consecuencias a largo plazo pueden ser devastadoras. Los recuerdos traumáticos, que no fueron procesados, pueden regresar en forma de flashbacks, pesadillas y ataques de pánico, como fantasmas que persiguen a la persona desde el pasado. La disociación no se limita a grandes traumas. Puede ocurrir en grados menores. Piensa en la sensación de estar en el piloto automático durante un largo viaje en coche, o la sensación de perder la noción del tiempo mientras te desplazas por las redes sociales. Estas son formas leves de disociación, escapes momentáneos de una realidad que nos abruma. El problema es que el cerebro puede volverse adicto a este escape. Si el mundo real es demasiado doloroso, la disociación se convierte en el lugar seguro por defecto. El lado oscuro de la disociación es su papel en la formación de identidades fragmentadas. En el caso extremo de un abuso severo y prolongado en la infancia, el cerebro puede crear partes separadas de la personalidad para albergar los diferentes recuerdos y emociones del trauma. Es como si el yo se dividiera en habitaciones, y cada habitación contuviera una historia diferente. Esto es la base del trastorno de identidad disociativo, TID, un estado en el que la persona no tiene un sentido unificado del yo, sino varias identidades que se turnan para controlar el cuerpo. Esta fragmentación es, en esencia, un acto de amor propio del cerebro. En lugar de romperse por completo, el cerebro se rompe en partes para sobrevivir. El fantasma en la máquina puede habitar diferentes cuerpos en diferentes momentos, cada uno con una función específica: un cuerpo que aguanta el dolor, otro que se encarga de las tareas cotidianas, otro que es infantil y vulnerable. Y a menudo, estas partes no se conocen entre sí, creando lagunas en la memoria y una sensación de confusión y pérdida del control. La disociación es una ventana a la plasticidad más oscura del cerebro. Muestra cómo, bajo una presión extrema, el cerebro puede alterar radicalmente su propia arquitectura en un intento de autopreservación. La paradoja es que lo que se crea para salvar a la persona puede volverse su mayor obstáculo para la sanación. Para sanar, la persona debe confrontar los fantasmas, conectar las habitaciones y, por primera vez, integrar las partes rotas en un yo unificado. El fantasma en la máquina nos enseña que el yo no es una entidad sólida, sino una experiencia unificada que puede desmoronarse. Nos obliga a reconsiderar lo que significa estar entero. La curiosidad no es si la disociación es real, sino porque nuestro cerebro ha desarrollado una herramienta tan radical para la supervivencia, y que nos dice esto sobre el costo de ser consciente en un mundo de dolor. La sugestión y el cerebro. En medicina, el efecto placebo es el santo grial de la curación sin sustancia. Es el fenómeno en el que la creencia de que un tratamiento está funcionando hace que el cuerpo y la mente mejoren, incluso si el tratamiento es inerte, como una pastilla de azúcar. El cerebro, al ser engañado, libera sus propias endorfinas, cambia la actividad de sus circuitos y altera la percepción del dolor. El poder de la mente para sanar el cuerpo es una de las curiosidades más fascinantes de la neurociencia. Pero el efecto placebo tiene un gemelo oscuro, el efecto nocebo. El nocebo es lo contrario del placebo, es la creencia de que un tratamiento causará daño, lo que resulta en efectos secundarios negativos, incluso si el tratamiento es inerte. Por ejemplo, en un estudio, los participantes a los que se les dijo que la pastilla de azúcar que se les estaba dando podría causar dolor de cabeza, informaron haber tenido dolores de cabeza, a pesar de que la pastilla no contenía nada. Esta es la neurobiología de la sugestión. El cerebro no distingue entre una realidad que existe y una realidad que se le ha dicho que existe. Las expectativas, la narrativa, la autoridad de quien te da el tratamiento, todo esto puede activar o desactivar circuitos en el cerebro. La creencia se convierte en la palanca de una cascada neuroquímica que puede curar o enfermar. Los chamanes,
los curanderos y los místicos de la historia no sanaban con hierbas o rituales, sanaban con la sugestión. El poder de la sugestión se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Un líder carismático, por ejemplo, no necesita ofrecer soluciones concretas, solo necesita ofrecer una narrativa convincente. El cerebro de sus seguidores, al creer en la narrativa, libera la dopamina y la oxitocina, creando una sensación de conexión y confianza que es casi tan real como la que tendrían con una persona de confianza. La creencia en la narrativa del líder se convierte en un placebo que les hace sentir más seguros y poderosos, aunque sus vidas no hayan cambiado. El lado oscuro de esta sugestión es la hipnosis colectiva. Piensa en la histeria de la guerra o en el pánico masivo. Un rumor, una noticia falsa, puede propagarse por una población y hacer que las personas crean que están enfermas, que están en peligro o que el mundo se está acabando. El cerebro, al ser bombardeado con la misma narrativa una y otra vez, comienza a crear su propia realidad. La realidad externa se vuelve irrelevante, solo lo que se cree es lo que importa. La curiosidad aquí no es que el placebo funcione, sino que nos enseña que la realidad no es un hecho inamovible. Es una construcción de la mente. Nuestra percepción de la realidad es tan maleable que puede ser alterada por una simple pastilla de azúcar, una palabra o una creencia. La única defensa es el escepticismo, no como una forma de cinismo, sino como una herramienta de autopreservación. Es la capacidad de preguntar, ¿qué parte de mi realidad es un hecho y qué parte es una construcción? Es la curiosidad que nos hace darnos cuenta de que no somos solo los que estamos en la máquina, somos los que la programamos, y los que pueden ser reprogramados. El contagio emocional. Las emociones no son experiencias privadas, son, en esencia, contagiosas. El sistema límbico de nuestro cerebro, el centro de las emociones, tiene la capacidad de resonar con el de los demás. Cuando una persona está triste, su cerebro libera señales emocionales que pueden ser leídas por las neuronas espejo de los que la rodean, creando una respuesta emocional similar. A este fenómeno se le llama resonancia límbica, y es la base de la empatía, pero también del fenómeno de las masas. Piensa en cómo te sientes cuando entras en una habitación llena de gente. Si la energía es vibrante y alegre, tu estado de ánimo se eleva. Si la energía es tensa y ansiosa, comienzas a sentirte incómodo, incluso sin saber la razón. Tu cerebro está sintonizando las frecuencias emocionales de los que te rodean. La resonancia límbica nos permite sincronizarnos con el grupo, una habilidad vital para la supervivencia en la prehistoria. El lado oscuro de esta resonancia es que las emociones negativas, como el pánico, el odio y el miedo, pueden propagarse aún más rápido que las positivas. En el contexto de un pánico masivo, como el que se vio en la Guerra de los Mundos, de Orson Welles, una emoción se convierte en una epidemia. La gente no tiene tiempo para pensar lógicamente, solo reacciona al miedo que se transmite de persona a persona, como una ola que no se puede detener. Los líderes populistas y los demagogos explotan esta vulnerabilidad. No apelan a la razón, apelan a la resonancia límbica. Usan un lenguaje cargado de emoción, como el miedo, el odio o la esperanza, para crear una resonancia colectiva en la audiencia. Al activar el sistema límbico de las masas, pueden hacer que una multitud actúe como una sola entidad, sin que la mente individual tenga tiempo para vetar la decisión. La multitud no está pensando, está sintiendo. La resonancia límbica también se ve en la forma en que los grupos sociales y las culturas se definen. La risa, por ejemplo, es uno de los fenómenos más contagiosos. Cuando un grupo de amigos se ríe, la risa se propaga como un incendio forestal. Esto no es solo un fenómeno social, es neuroquímico. La liberación de endorfinas y dopamina en el cerebro de una persona se transmite a las de los demás, creando un vínculo emocional y un sentido de pertenencia. Las redes sociales han llevado el contagio emocional a una escala sin precedentes. Un solo video de indignación o una historia de tristeza puede ser compartida y resonar con millones de personas en cuestión de horas. El algoritmo no solo amplifica la información, sino también la emoción. Los hashtags de protesta, las memes de indignación y los videos de felicidad son vehículos para la resonancia límbica.
No estamos consumiendo información, estamos consumiendo y transmitiendo emociones a escala masiva. La curiosidad aquí es que, a pesar de que nos sentimos como individuos, en realidad somos parte de un sistema neurológico colectivo. El cerebro, en su afán por la conexión social, es permeable a las emociones de los demás. La resonancia límbica nos enseña que el pensamiento de grupo no es una metáfora, es una realidad neurológica. La única forma de proteger nuestra conciencia de la marea emocional es a través de la distancia, la reflexión y la conciencia de que las emociones, aunque se sientan personales, son a menudo prestadas. La amígdala y el miedo. El miedo no es una emoción, es una cascada de reacciones en el cerebro. En el centro de esta cascada se encuentra la amígdala, una estructura del tamaño de una almendra que actúa como nuestra central de alarma. Cuando detecta una amenaza, real o percibida, la amígdala envía una señal de pánico al resto del cerebro y al cuerpo. Esta señal es tan rápida que a menudo reaccionamos antes de que la corteza prefrontal, la parte lógica de nuestro cerebro, tenga tiempo de analizar la situación. Es el poder del instinto sobre la razón. El lado oscuro de la amígdala es que no olvida fácilmente. Cuando un evento es particularmente aterrador, la amígdala lo etiqueta como peligro extremo, y lo almacena con una carga emocional muy alta. Esta es la base del aprendizaje por trauma. Un evento traumático no es solo una memoria, es un cableado emocional que se ha forjado con la energía del miedo. La amígdala se vuelve hipersensible y comienza a detectar amenazas en cada esquina. Un sonido, un olor, una persona, cualquier cosa que se parezca al trauma original puede activar la central de alarma, incluso si la amenaza ha pasado. Esta hipersensibilidad de la amígdala es lo que causa el trastorno de estrés postraumático, TEP. La persona que sufre de TEP no está reviviendo un evento, está experimentando la liberación de las mismas hormonas de estrés que se liberaron durante el evento original, una y otra vez. Es una prisión neurológica, un estado en el que el cuerpo y la mente están permanentemente en alerta máxima. El cerebro, en un intento de protegernos, nos ha convertido en esclavos de nuestro propio miedo. La curiosidad aquí es que el miedo no es algo que se siente, es algo que se aprende. Y este aprendizaje es difícil de desaprender. La amígdala es una esponja para el miedo, pero un colador para la calma. Por eso, para superar un trauma, no es suficiente pensar en él. Se requiere una reescritura del cableado, a través de la exposición gradual y segura a los disparadores. Se necesita enseñarle a la amígdala que el peligro ha pasado, una experiencia a la vez. El poder del miedo también se manifiesta en la manipulación. Los líderes autoritarios y los depredadores emocionales son maestros en la siembra del miedo. Al crear un enemigo externo, una amenaza inminente, activan la amígdala de la población. Cuando la amígdala está en control, la corteza prefrontal se desconecta. La gente no piensa, solo reacciona. El miedo, en su esencia, es un desactivador del pensamiento crítico. La caja de Pandora del miedo nos enseña que no somos tan racionales como nos gustaría creer. Nuestro cerebro está diseñado para reaccionar al peligro primero y pensar después. La única forma de reclamar nuestra razón es a través de la conciencia de que nuestra amígdala es una herramienta poderosa pero ciega. Y que la liberación no viene de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de reconocerlo y de no dejar que nos controle. El vínculo tóxico. El apego es el pilar de la experiencia humana. Desde que nacemos, nuestros cerebros están cableados para buscar la conexión y el vínculo. Los neurotransmisores como la oxitocina, la hormona del amor, y la vasopresina son los cimientos de este cableado. Nos hacen sentir seguros, conectados y amados en presencia de los que nos importan. Pero este mismo circuito, que nos hace capaces de amar, también nos hace increíblemente vulnerables a las relaciones tóxicas. En una relación tóxica, el cerebro no distingue entre el afecto genuino y la manipulación. La oxitocina se libera en respuesta a la intimidad, la amabilidad o el contacto físico, sin importar la intención detrás de la acción. Un manipulador puede usar este circuito para crear una dependencia emocional. Al alternar entre el afecto y el desprecio,
el manipulador crea un ciclo de refuerzo intermitente. El cerebro de la víctima, ansioso por la próxima dosis de oxitocina, se vuelve adicto a la atención intermitente. Este bucle de apego tóxico es similar al de una adicción. La víctima se siente constantemente en un estado de privación y anticipación, esperando la próxima recompensa de afecto. El cerebro ignora las señales de advertencia, las mentiras y las traiciones, porque la neuroquímica del apego es demasiado poderosa. El vínculo se convierte en una prisión, y la persona, en su intento por obtener la oxitocina, se vuelve más y más dependiente de la persona que le está causando dolor. La neurobiología del apego también explica por qué las personas que crecieron en un entorno de apego inseguro son más propensas a caer en relaciones tóxicas. Sus cerebros, al no haber desarrollado un sentido de seguridad en la infancia, buscan desesperadamente la conexión. Y al no tener un modelo de apego seguro, se sienten cómodos en un entorno de drama y caos. Es una repetición subconsciente de los patrones de la infancia. El lado oscuro de la oxitocina, a menudo llamada la hormona de la confianza, es su capacidad para reforzar los sesgos de nuestro grupo. La oxitocina no solo nos hace amar a los que nos importan, sino que también nos hace desconfiar y deshumanizar a los que no pertenecen a nuestro círculo. Este es el lado oscuro de la tribalidad, el tribalismo que ha impulsado la guerra y el conflicto a lo largo de la historia. La curiosidad aquí es que el amor no es solo una emoción, es una química. Y como cualquier química, puede ser manipulada y explotada. El vínculo tóxico no es un fallo moral, es un problema de cableado, una distorsión del sistema de apego más fundamental del cerebro. Para romper con un vínculo tóxico, se necesita algo más que fuerza de voluntad. Se requiere la conciencia de que la sensación de amor es en realidad una adicción, y que la única forma de sanar es a través de la privación y la reeducación. Es el reconocimiento de que la libertad no viene de la presencia de la oxitocina, sino de la capacidad de encontrarla en un lugar seguro. El ladrón de la identidad. Pensamos en nuestra identidad como una constante, un yo sólido que permanece a través del tiempo. Pero la neuroplasticidad nos muestra que nuestra identidad es, en esencia, un proceso en constante cambio, un conjunto de patrones neuronales que se reescriben con cada experiencia. La persona que eras hace 5 años no es neurológicamente la misma persona que eres hoy. Cada nuevo hábito, cada nueva habilidad, cada nueva relación, cada nueva memoria, borra y reescribe partes de tu yo. La curiosidad aquí es que la neuroplasticidad no es solo un fenómeno de la infancia, continúa durante toda nuestra vida. Cuando aprendes a tocar un instrumento o un nuevo idioma, estás literalmente construyendo nuevas conexiones en tu cerebro. Pero esta misma capacidad es la que hace que nuestra identidad sea tan vulnerable. Un trauma, una adicción, una relación tóxica, puede robar nuestra identidad al reescribir los patrones neuronales que nos definen. El lado oscuro de la neuroplasticidad se ve en la forma en que el cerebro se adapta a la adicción. Con cada uso, el cerebro del adicto se reorganiza para priorizar el comportamiento adictivo. Las neuronas que antes se activaban por los placeres simples de la vida, se desconectan. La identidad se reduce a la búsqueda de la próxima dosis. El yo original, el yo que tenía pasiones y hobbies, es reemplazado por un yo, que es un esclavo de una sustancia. El cerebro, en su eficiencia, ha robado la identidad de la persona. La neuroplasticidad también es la base de la propaganda y la manipulación. A través de la repetición constante de un mensaje, los medios de comunicación o los líderes políticos pueden reescribir las creencias y los valores de una población. El cerebro, al ser expuesto a la misma información una y otra vez, comienza a crear un nuevo cableado neuronal. Lo que antes era una creencia se convierte en una verdad neurológica. La identidad de la persona, sus valores, sus creencias, su yo, es robado y reemplazado por una construcción artificial. La curiosidad aquí no es que el cerebro pueda cambiar, sino que nuestra identidad no es algo que se esconde en algún lugar, sino algo que se construye con el tiempo. El lado oscuro es que esta construcción puede ser demolida y reconstruida por las fuerzas externas, sin que nos demos cuenta. Psilocibina y la muerte del ego.
En la neurociencia moderna, la psilocibina, el compuesto activo de los hongos mágicos, se ha convertido en un tema de investigación fascinante. Lo que se ha encontrado es que la psilocibina tiene un efecto profundo en la red de modo por defecto, RMD, del cerebro. La RMD es una red de regiones cerebrales que se activa cuando no estamos concentrados en una tarea, es decir, cuando estamos divagando, soñando despiertos o pensando en nosotros mismos. Se le ha llamado la red del ego, porque es la base de nuestro sentido del yo, de nuestra identidad personal, y de nuestra capacidad de pensar en el pasado y el futuro. La psilocibina, en esencia, apaga la RMD. Cuando esto sucede, los cerebros de los usuarios experimentan un estado de entropía, donde las regiones cerebrales que normalmente no se comunican entre sí comienzan a conectarse de manera aleatoria y caótica. Esto crea una sensación de disolución del ego, una experiencia en la que el sentido del yo se desvanece, y el usuario se siente conectado con el universo, con la naturaleza o con los demás. El lado oscuro de esta muerte del ego es que puede ser aterrador. La identidad, a pesar de que es una construcción, es la base de nuestra estabilidad psicológica. Cuando se desmorona, puede ser una experiencia de pánico y terror. El cerebro está literalmente experimentando la muerte del yo, y la mente puede reaccionar con horror. Por eso, el uso de psicodélicos es un viaje peligroso, que requiere una guía experta y un entorno seguro. Pero la psilocibina también tiene un potencial terapéutico. Al disolver el ego, puede ayudar a las personas a romper con patrones de pensamiento rígidos, como los que se ven en la depresión y la adicción. Al desconectar la red del yo, la persona puede ver sus problemas desde una perspectiva completamente nueva, sin el filtro de la autonarrativa y la autocrítica. Es como si el fantasma en la máquina fuera liberado por un tiempo, y pudiera ver el mundo sin el velo del ego. La curiosidad aquí es que la realidad que experimentamos no es la única. La conciencia no es un estado fijo, es un espectro. Y el ego, que creemos que es el centro de nuestro ser, es solo una construcción neuronal que puede ser apagada. La última lección de la psicología oscura es que la mente no es una prisión sin escape. Es un laberinto, y a veces, para encontrar el camino de salida, necesitamos la valentía de perdernos por completo.